Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a caraotarradio.com, a su programa El Grano. Como de costumbre, vamos a acompañarlos durante una hora. En la dirección nos acompaña Mirla Castellanos, en la producción del Grano Jessica Fermín Roger, en los controles Jaylin Acevedo y Mirla Castellanos en el día de hoy, y ante los micrófonos quien les habla, Yasmín Roger. Pues recuerdo para ustedes mis redes, @Yasmín Roger, para Twitter, Instagram y Facebook, y lo que siempre les digo, el hecho de que estén vacunados no significa que estén blindados, así que por favor se me cuidan al máximo. Hoy tenemos con nosotros un invitado que es primera vez que nos visita aquí en caraotarradio.com, en el programa El Grano, el dirigente, el diputado del Consejo Legislativo del Estado Miranda y dirigente del partido Fuerza Vecinal, José Luis Muñoz. Bienvenido. José Manuel Muñoz. Bienvenido, José Manuel. Muchas gracias. Es un gusto estar contigo y compartir con tu audiencia. Bueno, y arrancamos de una forma muy sencilla. Vamos entonces a convidarte a que nos des tu opinión acerca del resultado. Primero vamos de lo internacional a lo nacional. Pero el país vecino, el hermano país, está tan cerca de nosotros que prácticamente podemos, de una forma muy respetuosa, pues, hacer algunas acotaciones acerca de lo sucedido en las elecciones, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia. Para mucha gente fue una sorpresa justamente que un candidato, el mayor, 77 años, se colara. Es lo que dicen aquí muchísimos analistas, o varios analistas dicen que fue una verdadera sorpresa. Depende de la lectura que uno le dé a esas elecciones, pues depende de la lectura y cómo uno la adapte a las necesidades que tenga cada analista. En particular, hay quienes dicen que el pueblo colombiano, que en su mayoría fue votantes jóvenes, se sintieron más seguros por personas verdaderamente mayores. Gustavo Petro con 62 años y Hernández con 77. Pero hay otros analistas que dicen que no, que el voto de Hernández fue un voto castigo al uribismo y fue un voto castigo a la izquierda. ¿Qué opinas? Sí. En primer lugar, creo que, sin entrar en mayores especulaciones, el dato duro es que el uribismo entra en una fase de importante descalabro, vamos a decirlo así, decaimiento, pues, como opción política. Después de pasar muchos años siéndolo, no solo los 8 años de Uribe al frente del gobierno colombiano, sino que no olvidemos que Santos también entra como una opción, tomado de la mano de Uribe. Bueno, como suele pasar en la política, Santos toma su camino, es la famosa, pues, batalla histórica, entre comillas, ¿no? Hay miles de casos. Bueno, en todo caso, Santos hace su propia política, que llega inclusive a confrontar a Uribe. Uribe vuelve como por sus fueros cuando se inicia el proceso de paz y se da el referéndum, donde su opción de no aprobar los acuerdos termina triunfando, por poco margen, pero triunfando. Bueno, los acuerdos se implementaron por otra vía, y lo cierto es que cuando vienen las próximas elecciones después del referéndum, Uribe vuelve otra vez a ganar las elecciones, o Uribe y su política vuelven a ganar las elecciones a través de Iván Duque. El gobierno de Duque, a mi manera de ver, cometió el grave error de no innovar, de no adaptarse a las ya viejas aspiraciones y demandas de la sociedad colombiana. Una sociedad que, si bien ha entrado en el rumbo del crecimiento económico, sigue manteniendo profundas desigualdades sociales. Desigualdades de las cuales se nutre la izquierda, concretamente Petro y su vicepresidenta, que es una candidata excepcional, pues una feminista afrodescendiente, líder de la zona costera, sobre todo esa parte de Cartagena, Barranquilla, y simboliza, pues logró captar el símbolo de la mujer y de la mujer pobre. O sea, ahí esos votos son de Petro, pero también creo que también son de Francia. Vamos a hablar entonces de Rodolfo Hernández. Rodolfo Hernández es la respuesta, yo diría que no solo ante el fracaso del uribismo,
sino que es la respuesta antisistema. O sea, Colombia, pase lo que pase el 19 de junio, pasa a una nueva fase histórica. Primero cayeron los conservadores, después los liberales, ahora el uribismo. La izquierda se mantiene siendo una fuerza importante, difícilmente logre llegar al poder esta vez, porque si bien Petro sacó la mayor votación, el techo lo tiene muy cerca. No es fácil ver las posibilidades de crecimiento de la opción de Petro. Y sin embargo, Hernández tiene mucho, ¿no? Pero yo quiero hacerte, hay un paréntesis. Hernández tiene muchas, pero si la gente estaba votando, castigando al uribismo, a mí me cuesta entender que sea tan fácil, tipo matemáticas, 2 y 2 son 4, que Federico Gutiérrez diga a sus seguidores, bueno, como yo no llegué a la segunda vuelta, entonces todos mis votos, que son del uribismo, porque es el que representa el uribismo, pues, de repente en su fase más joven, pero lo representa, es el candidato del Uribe, entonces ahora entonces yo agarren mis votos y se los endosan a Hernández. Eso no es así como 2 y 2 son 4. Entonces, yo siento que allí algunos analistas están, no sé, están siendo de repente un tanto inocentes. Si yo voté en contra del uribismo, no puedes tú venirme a decir ahora bueno, que traslade mi voto, ¿no? No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Las matemáticas, perdón, la política... En política las matemáticas no funcionan. No funcionan. Y en unas elecciones presidenciales que son tan apasionadas de por sí y nada cerebrales, menos funcionan. Así es. Y en política tampoco existe eso del endoso de los votos. Okay. Para nada, pues no. Generalmente la gente lo que sigue en política son símbolos y causas. También las personas, pero lo que las conecta con las personas muchas veces, la mayoría de las veces, salvo liderazgos carismáticos, cuando se trata de liderazgos carismáticos, donde la gente se enamora prácticamente. Que en este caso el voto carismático, o sea, el liderazgo carismático como que no existe como tal. Entonces, fíjate, estoy de acuerdo contigo en el sentido que los votos no se endosan automáticamente. La estrategia de Petro debería ser precisamente profundizar esa contradicción que tú estás manifestando, ¿no? Bueno, crear una disociación en el electorado de Fico Gutiérrez, pero, sí, en el electorado de Fico Gutiérrez, correcto, de manera repito, o sea, la idea sería crear una disociación entre el electorado que no votó por Hernández, ¿no? No necesariamente únicamente el de Fico Gutiérrez, ¿no? Y poner en evidencia la contradicción de apoyar a un candidato que los condenó, que los atacó. Y eso, además, influiría en el independiente, porque dice, bueno, este hombre, me refiero a Hernández, que fue tan duro contra el sistema, bueno, tiene que aliarse de alguna forma con el sistema para poder ganar. Exacto, pues ahí es donde yo veo, donde yo veo que queda una incógnita que se puede, perfectamente puede dar cualquier resultado el 19 de junio. Todo depende cómo lo maneje Petro y sus asesores, ¿no? Y cómo lo maneja Hernández. Y cómo lo maneja Hernández, obviamente. Que para Hernández debe ser mucho más cuesta arriba, después de haber hecho una campaña en contra del uribismo y del sistema, decirle a esos electores, bueno, yo los recibo. Sí. O sea, ¿cómo cambio? Sí, sí, bueno, no es fácil. No es nada fácil. Pero también, bueno, profundizando en el análisis, no es fácil para un elector uribista terminar votando por Petro tampoco. Eso tampoco, ¿no? Entonces, la estrategia de Petro debería ser neutralizar. Ahora, hay un analista en particular que sí fue el único prácticamente que dejó colar la posibilidad de una abstención que no se vio en la primera vuelta. De justamente ese electorado que no se siente respaldado ni por Petro ni por Hernández. Sí. Por Hernández no, porque atacaron a su gente, y por Petro porque es totalmente distinto. Entonces, allí puede jugarse ese factor, puede jugar definitivamente, y no sabemos a quién puede favorecer una abstención en la segunda vuelta. Sí, con esto termino, si me lo permite. Sí, claro. Lo que yo veo en este momento es que Rodolfo Hernández cuenta con algo que es vital en la política, que es la iniciativa. Okay. O sea, lo veo ascendiendo, y las pocas cosas que he visto de la campaña en estos días, de su campaña en estos días, lo ves a un hombre
que ha tomado la iniciativa frente a Petro. Se vende ya como el presidente. Fíjate que no sé si te llevó el comercial, pues, ¿no? Donde además se equipara con figuras como Galán y como Gaitán, ¿no? él se vende como que esta vez sí, pues, ¿no? Esta vez el pueblo sí va a poder. No pudo con Galán, perdón, no pudo con Gaitán, lo que generó el Bogotazo, y ni pudo con Galán. Bueno, ahora yo sí lo voy a poder hacer, ¿no? Entonces, ahí se ve que está muy bien asesorado. Bueno, vamos a esperar, entonces nos toca a nosotros los venezolanos, que estamos muy cerquita de ellos, esperar hasta el 19 de junio para ver cuál va a ser el resultado y cuál de los dos candidatos se queda con la presidencia de Colombia. Yasmín, si me permite, Sí. porque hay algo muy importante que nos toca muy directo. Lo cierto es que en la oferta de los tres, inclusive en la de Fico, estaba planteada, ¿sí? Está planteada retomar las relaciones con Venezuela. Cosa Cosa que aplaudimos a los venezolanos. Ese es el dato fuerte, importante. Además, ahí gane Petro o gane Hernández, ambos dijeron eso mismo, que retomarían las relaciones diplomáticas, comerciales con Venezuela y que no tienen ningún problema en sentarse a hablar con Nicolás Maduro. Y bueno, yo creo que eso es lo más viable. Yo sé que hay mucha gente que está en contra y que va a decir no, porque de esta forma están aupando a Nicolás Maduro en la presidencia. Pero lo que no podemos obviar es que aquí en Venezuela hay más de 6 millones de colombianos que hacen vida y vida en paz en Venezuela. Y allá hay aproximadamente 1.700.000. Que además que ya están regularizados, ya inclusive los han regularizado. Entonces, y bueno, y toda nuestra migración ha entrado por Colombia, muchos han quedado, otros han ido a otros países, pero la problemática venezolana también la vivieron en Colombia, la vivieron muy de cerca, la están viviendo inclusive. Entonces yo creo que lo más sensato es que se restablezcan las relaciones. Sin duda. En eso estamos totalmente de acuerdo. Algunos venezolanos, hay otros que consideran que no, que la gente debe estar siguiendo vetando a Venezuela. Yo digo, wow, ¿hasta cuándo nos van a vetar? Aquí hay un solo ganador con tanto veto. Y no es precisamente el pueblo venezolano. Así es. Así que bueno, vamos entonces con un compromiso de caraotaradio.com del programa Al Grano, y de regreso venimos para entonces conversar con nuestro invitado del día de hoy, diputado en el Consejo Legislativo del Estado Miranda, miembro del partido Fuerza Vecinal, a quien estoy hoy, a quien invité justamente para abordar ciertos temas, porque lo considero un hombre básicamente independiente, si se quiere, estructuralmente, mentalmente, intelectualmente hablando, y con quien podemos abordar algunos temas de nivel nacional de Venezuela. Y al regreso vamos entonces a revisar con nuestro invitado José Manuel Muñoz las posibilidades de que Venezuela logre finalmente ir a unas primarias presidenciales, las primeras, o sea, a ver cuál es el candidato que sale. A la fecha ya hemos visto algunos nombres que han sorprendido a la gente. No sabemos si es que están tomando estas candidaturas para ir a unas primarias como un juego o si de verdad creen que pueden lograrlo. Al regreso. Ya lanzaste esa florcita. Bien, regresamos a caraotaradio.com, al programa Al Grano, y continuamos nuestra conversación del día de hoy con nuestro invitado José Manuel Muñoz, dirigente del partido Fuerza Vecinal y diputado al Consejo Legislativo del Estado Miranda. Bueno, en el aire dejamos una pregunta y le conversamos a nuestros oyentes de que al regreso tocaríamos lo que está pasando en materia política en Venezuela. Ya pues hemos visto algunos candidatos que ellos mismos se han proclamado precandidatos, y pues me imagino que todos se quieren medir, todos están apostando a unas primarias. El problema no es que estén apostando a unas primarias, es que cada uno de ellos se imagina las primarias de una forma distinta. Tenemos a Carri, que se puso su nombre como precandidato, Manuel Isidro Molina también lo hizo, Nick Evans también. Aparentemente ya salió el precandidato de Acción Democrática, de la Acción Democrática de Henry Ramos, porque después tendremos que esperar a ver qué hace la Acción Democrática del otro lado. Y bueno, se empiezan a colar algunos nombres, inclusive se coló
la posibilidad de que Gustavo Duque de Fuerza Vecinal es aparentemente el precandidato por Fuerza Vecinal. Faltan otros partidos, pero también hemos visto un cambio en la forma de acercarse al público de María Corina Machado, de ser una persona muy aguerrida, muy fuerte, pues ahora está muy light, muy bonita, muy suave. Yo no sé si es que vio los debates en Colombia, que ojalá aquí en Venezuela pudiésemos tener en algún momento un debate de esa magnitud, donde los candidatos, independientemente de que se sacaran los trapitos sucios, porque lo hicieron con tanta elegancia, con tanto tino, sin alzar la voz, y a todos les dio oportunidad de rebatir, sin entrar en una pelea de gallos, ¿no? Aquí en Venezuela parece que nuestro temperamento no da para tanto. Pero también hemos visto la posibilidad de que Delsa Solórzano también aspire como precandidata de su partido. Estas elecciones primarias, que yo recuerde, quien empezó a hablar de las elecciones primarias con fuerza fue justamente Fuerza Vecinal. Sí, lo hicimos en aquel momento porque Fuerza Vecinal llega al escenario político venezolano, a la política venezolana, tratando de ser una fuerza unitaria que una, un factor de unidad entre la oposición venezolana. Y no solo entre la oposición, sino también del país. O sea, nosotros tenemos la vista puesta en algo que es esencial para que este país salga de la profunda crisis en la que se encuentra, que es la reconciliación de todos los venezolanos. Entonces, en ese momento, donde dentro de la oposición habían tres métodos para escoger candidatos, uno era las encuestas, pero mejor dicho, en este orden. El primero era el consenso, obviamente, que es el ideal. El segundo, las encuestas, y tercero, las primarias. En el caso de la gobernación del estado Miranda, no fue posible, muy lamentablemente, ninguno de los tres. Cuando nosotros veíamos que la campaña iba avanzando y no se terminaba de escoger un método, entonces fue cuando decidimos promover el de primarias, y lo hicimos más de 10 veces. Lamentablemente eso no se logró. Después, al final, se hizo un acuerdo, digamos, chucuto, a última hora. Y se perdió la gobernación. Y se perdió una gobernación que es muy importante. Que es muy importante, que es emblemática y que se hubiese podido ganar con holgura si los factores políticos hubiésemos estado a la altura del compromiso. Sin embargo, esa fue para nosotros una gran victoria política, porque sacamos de los 500.000 votos que sacó, casi 500.000 votos que sacó Fuerza Vecinal en su primera elección nacional. No tenemos ni un año, lo cumplimos ahora el 26 de haber fundado. En el estado de Miranda logramos 370.000 votos. O sea, con mucha humildad podemos decir que el día de hoy, no sabemos qué va a pasar más adelante, somos sin duda, pues, by far, la primera fuerza política del estado de oposición. Bueno, entonces, adelantándonos en la medida de lo posible de los acontecimientos, también propusimos la primaria con tiempo para la elección del candidato presidencial, que es mucho más importante que la del gobernador. Sin embargo, para nosotros la primaria es el último capítulo de una novela que podemos llamar 2024. Los primeros capítulos de esa novela tienen que ser el entendimiento en un programa, en una propuesta programática para el país de parte de la mayoría de los actores de la oposición. La unión de la oposición no se va a resolver en una primaria, independientemente de la mejor forma como sean diseñadas. La unión de la opción opositora venezolana pasa, y su eventual triunfo pasa por la presentación al país de un proyecto que enamore, un proyecto en el que las grandes mayorías vuelvan, o con que las grandes mayorías vuelvan a entusiasmarse. Estamos viviendo una terrible, quizás la peor, mucho peor que la del 98, una crisis de representatividad muy fuerte, muy poderosa, muy profunda es la palabra, ¿no? No solamente aquí en Venezuela, yo creo que a nivel mundial. Sí, es un fenómeno. Es un fenómeno mundial. Pero aquí en Venezuela. Desde hace tiempo. Sí. Es evidente, pues, ¿no? Entonces, y el segundo capítulo de esa novela, que como te digo, debería terminar con unas primarias
es el de la estrategia, es el de la política. Y ahí es a donde voy. No quiero que se me pase la idea de expresarte a ti y a tu audiencia, que para nosotros el tema de la candidatura en este momento es absolutamente prematuro. Por eso no has visto ni verás a ningún candidato o posible aspirante de Fuerza Vecinal lanzando su nombre. Bueno, no están lanzando el nombre, pero están haciendo campaña. No, nosotros lo que estamos haciendo es lo que tiene que hacer un partido como el nuestro, que es recorrer el país, darnos a conocer, porque como te dije, el fenómeno Fuerza Vecinal es un fenómeno que se da sobre todo en el estado de Miranda. Sin embargo, obviamente, como tú lo sabes, y mucha gente también, también un fenómeno muy importante, o una realidad política, un movimiento político de mucha importancia en el estado de Nueva Esparta, que, al punto que... Pero recorrer el país es el inicio de una campaña. No necesariamente. Recorrer el país es el paso necesario de un partido, independientemente de que haya elecciones o no, para darse a conocer, para mostrar el proyecto que tiene. Para fortalecer sus estructuras, donde las tenemos, y para crearlas donde no las tenemos. Exacto. ¿Entiendes? Eso no es una campaña electoral. La campaña electoral, más que todo, lo que busca es promover a un candidato y una opción electoral. Nosotros en este momento no somos una opción electoral, no tenemos una opción electoral frente a las elecciones del 2024. Porque, como te digo, es mucho más importante sentarse ahí. Sentar las bases, porque definitivamente de lo contrario son la propuesta. Cuando te hablaba de las crisis de representatividad, de representatividad tienen una característica común, que es que en determinado momento histórico o político de un país, las grandes mayorías pierden la confianza, el entusiasmo, no se ven representadas por ninguna figura. Entonces, ¿cómo se suelen superar esas crisis de representatividad? Cuando la gente encuentra en los programas, en los proyectos, en la propuesta, una opción. Cuando uno se identifica con eso. De identificación. Claro, si uno no se logra identificar es imposible. En el lenguaje actual, pues, donde se habla de las marcas políticas, bueno, muchos analistas hoy en este momento dicen que en Venezuela el pueblo, los venezolanos, están buscando más que una marca, una idea, una propuesta. Bueno, yo creo que la Fuerza Vecinal. Yo creo que ahí están en lo correcto ustedes, y creo que el venezolano ya por fin está exhibiendo su madurez política. Ya a uno no le interesa si me gusta, si no me gusta, si me cae bien o no me cae bien. Yo lo que quiero ver, lo que no me han dado, lo que no puedo ver es lo que estoy aspirando, un programa. A ver si yo me identifico con eso, a ver si de verdad me tomas en cuenta. Ahora, una vez que se lograse un programa, el problema está en que, pregunto, las propuestas de Falcón serán las mismas que las de Bertucci, serán las mismas que las de Henry Ramos Ayub, porque debería por lo menos firmarse un convenio entre las partes, de que sea cual sea el que salga en unas primarias, debería tomar en cuenta ese proyecto. Ahora, pueden haber diferencias entre una propuesta y la otra. Bueno, entonces... Pero lo mínimo debería ser coherente para todos. Es que así es como debe ser, o sea, tenemos que encontrarnos en la propuesta. Yo tengo la impresión que la oposición venezolana en ese aspecto tiene bastantes factores de coincidencia. Bueno, porque además es una propuesta frente a otra propuesta que ya ha demostrado su enorme ineficacia y su gran capacidad de poder producirle sufrimiento a este país, como es la propuesta del socialismo del siglo XXI, encarnada primero en Chávez y después en Nicolás Maduro. Claro, Chávez tuvo la gran ventaja de la bonanza petrolera que le permitió, digamos, vender la cara bonita de ese proyecto, ¿no? Pero cuando las vacas flacas entraron por el corral de Venezuela, bueno, se demostró la inconsistencia del modelo, porque es un modelo que es incapaz de generar riqueza, no se puede distribuir. Si es que la idea es distribuir la riqueza, no se puede distribuir lo que no se produce. Entonces, pero en estos momentos Venezuela está en materia petrolera y con la guerra de Rusia y Ucrania y con la situación económica mundial,
Venezuela tiene posibilidades o no tiene posibilidades de empezar a exportar ese petróleo y a venderlo, que está de paso, se ha dicho, en muy buen precio. Yo creo que Venezuela perdió esa oportunidad. O nuevo sea, que rumbo, sería una mentira lo que se está diciendo por parte del gobierno, bueno, yo no les he escuchado diciendo a ellos que que están produciendo ya por encima del 1.000.000 de barriles de no, petróleo. bueno, si lo están diciendo, yo creo que eso no es verdad. Mm. Yo lo que he oído es que ellos están en negociaciones con los Estados Unidos, concretamente para el tema de las sanciones en materia petrolera, para aumentar la producción petrolera y llegar de cumplirse, de ser efectiva esa negociación, a 1.000.000 de barriles, ¿no? Pero los datos que yo manejo, por lo menos, creo que soy un hombre más o menos informado. Dicen todo lo contrario. No todo lo contrario, sino que el aumento es marginal, pues. Estamos alrededor de los 680.000 barriles diarios. Y además la señal de la licencia que se le dio a Chevron, te lo dice también, fue una licencia muy limitada, prácticamente una renovación de la que tenía antes. ¿Pero es un paso adelante o no lo es? Bueno, es un paso, pero es un paso muy pequeño, porque... Y si es un paso tan pequeño, ¿por qué la oposición está haciendo tanto alboroto sobre la eliminación de las sanciones? Wow, es que la misma oposición, no estoy hablando de fuerza vecinal, pero la oposición en términos generales está haciendo muchísima bulla en relación a la eliminación de las sanciones. ¿Pero a favor o en contra? O sea, está pidiendo a los Estados Unidos que no lo haga. Que no levanten las sanciones. Que no levanten las sanciones. Bueno. Lo están haciendo en Washington, lo están haciendo la oposición de Guaidó, la oposición de partidos fuertes como Acción Democrática, por ejemplo. Están solicitando lo que no se haga, que no se levanten las sanciones. Lo que yo he oído es que Juan Guaidó sí ha pedido que no se levanten las sanciones. Juan Guaidó y su partido, que está ahorita apartado de la militancia, Voluntad Popular, tienen una estrategia. Pero de eso vamos a hablar al regreso, porque Juan Guaidó es un capítulo. Es un mini capítulo, mejor dicho, porque son muchos los capítulos que vamos a abordar, no para que la gente no vaya a pensar que es que le estoy restando importancia. 12:45, vamos con un compromiso de caraotaradio.com y al regreso venimos de inmediato para seguir nuestra conversación con nuestro invitado del día de hoy, José Manuel Muñoz. Al regreso. Bien, regresamos a caraotaradio.com, a su programa Al Grano, y seguimos nuestra conversación del día de hoy en compañía del dirigente del partido Fuerza Vecinal y diputado del Consejo Legislativo por el Estado Miranda, José Manuel Muñoz, con quien estamos aquí. Bueno, ahora sí vamos a ir más rápido, porque nos quedan unos cuantos minutos y los vamos a aprovechar al máximo. Tocaste y mencionaste a Juan Guaidó. Y resulta ser que la gente pues, ya ni lo extraña ni lo añora. ¿Qué pasó con esa figura que en un momento tuvo pues, todo su aparataje? La gente inocentemente creyó en la propuesta de Juan Guaidó a tal punto que fue reconocido no sé por cuántos, 57, tantos países. Hoy en día, si le quedan 7, es como mucho que lo siguen apoyando, pero lo más importante es que el pueblo venezolano se desentendió. Entendió que eso no funcionó, que eso fue como otra mentirilla más, o bueno, no encajó. Por A, por B o por C, la gente ya se siente que desprendida. Ahora, así como le pasó a Juan Guaidó, le puede pasar a cualquier político. Sí, no solo le pasó a Juan Guaidó, le está pasando a todos. Si tú ves los últimos estudios de opinión, ves que básicamente hay dos bloques muy sólidos, pero muy pequeños, donde el gobierno y oposición aproximadamente tienen cada uno un 15%. Y un 62% en algunos estudios, un 65% en otros, se considera independiente, no se siente identificado con ninguna de las dos opciones. Pero ¿qué ocurre? ¿Cuál es la diferencia entre la opción entre el chavismo o el maurismo o el chavismo-maurismo y la oposición venezolana? Que en el chavismo, o mejor dicho, en el chavismo-maurismo, Maduro sí tiene un liderazgo indiscutible. Bueno, es lo que se llama un liderazgo duro y su piso es casi inamovible, es su piso.
Es un piso pequeño, pero fuerte. Pero fuerte. En el caso de la oposición, ese piso está muy dividido, muy disgregado, y no hay más de un referente opositor que pasa ahorita del 4%. Esa es la pura realidad. Sí, esa es la verdad. Bueno, no, pero, es lo que dicen los estudios. Pero no, pero da la casualidad que bueno que lo dices tú, que lo dices aquí en el grano, porque cuando uno los entrevista a ellos, pues todos deciden decirle a la población, darle cifras totalmente distintas. Y eso no es válido, primero, porque además siguen irrespetando al electorado. El electorado ya está consciente, ya el electorado, como dije anteriormente, ha madurado y ya no se queda con lo primero que tú me coloque sobre la mesa. Yo ahora me doy a la tarea de investigar, de buscar y de analizar, ¿no? Ahora, un 4% es lo máximo que pueda tener cada uno de los candidatos. Bueno, dependiendo del estudio, sí, para ser preciso, ninguno pasa de 8, pero la media es 4. Entonces, está la cosa bien difícil. Sí. Ahora, el electorado venezolano es un electorado, bueno, yo creo que todos los electorados tienen sus pros y sus contras, pero el venezolano está tan maltratado por la política, por los últimos 30 años de política, para ser bien, para quedar bien con todos, pero por los últimos 30, el venezolano se ha sentido se ha sentido obviado, o sea, marginado por la propia política, y solamente voltean a mirarlo cuando se avecinan unas elecciones. Ya ese venezolano te lo dice, cuando tú lo vas y lo entrevistas, te dice, aquí este señor, tengo 10 años sin verlo, tengo 5 años sin verlo, ahora es que viene a verlo. Lo que llaman los bisietos, aparecen cada 4 años. Cada 4 años. Entonces, no es el caso nuestro. Ahora, pero la oposición tiene un problema adicional, que es parecer a una guerra de lobos. Se están comiendo entre sí. Entonces, ¿hasta dónde van a llegar en sus ansias por llegar al poder? Porque agarran la reputación de cualquier otro candidato y la arrasan, la pisotean. Entonces, el venezolano también está cansado, porque uno dice, bueno, si eso es entre ellos, ¿qué queda para uno? Si eso es entre ellos, que se conocen, ¿qué queda para el pueblo? Entonces, yo creo que allí la oposición política le falta todavía crecer. Sí, sin duda. Nadie apuesta a una opción donde lo que se evidencia es el conflicto, la desunión aquí en Venezuela, en cualquier parte, ¿no? Y la oposición venezolana, eso es lo que refleja. Desunión, como dices tú, lucha a cuchillo por el poder, falta de compasión. Cuando hablo de compasión me refiero al término cristiano de la palabra, de ponerme en la pasión del otro, en los zapatos del otro. Pero, sin embargo, yo, interpretando los últimos acontecimientos, creo que en lo que era la oposición venezolana tradicional, me refiero a lo que era la MUD, la MUD que consiguió esa victoria importante en 2015, y la MUD que a través de la candidatura de Enrique Capriles logró 7 millones, casi 7.200.000 votos. Bueno, en ese momento, esa oposición logró ponerse de acuerdo en un objetivo, en un candidato. Lo que va quedando de eso después de todos los errores que se han cometido del 2014 o del 2013 para acá, son prácticamente 3 bloques. Okay, ¿cuál es? El bloque del llamado G4, que hoy se llama Plataforma Unitaria, el bloque de la Alianza Democrática y los partidos emergentes. Donde hay muchos, pero quizás lo que tenemos, sacamos mayor votación, somos Fuerza Vecinal, y disculpe que me mencioné primero, pero lo hago por el orden de la votación, y bueno, y la Alianza del Lápiz, que en la capital sacó una votación muy importante. También Unión y Progreso tiene algunos alcaldes en el país, bueno, y así otra fuerza. ¿Cuál es la dinámica que yo observo en el bloque de la plataforma unitaria? Que de esos 4 factores, 3 han empezado a metabolizar la derrota de la estrategia no electoral con más facilidad, o mejor dicho, progresivamente. No estoy seguro. ¿Cuál es la intención?
No estoy seguro si el cuarto factor, que es un factor que tiene mucha importancia en el tablero internacional, como es voluntad popular, la haya realmente metabolizado, ¿no? Ahora, de esos tres factores, hay uno que lo entendió muy bien y donde su política empieza a coincidir con la nuestra, que es un nuevo tiempo. ¿Por qué? Porque Manuel Rosales hoy es gobernador del estado más importante del país. Y eso lo obliga, como nos obliga a nosotros, a tener una conducta, lo que yo llamo la responsabilidad institucional. Porque si yo pretendo crear mayor bienestar a ti, a mis vecinos, a mis administrados, necesariamente tengo que entenderme con los otros niveles del poder político, con el regional, con el nacional, para que nosotros pudiésemos iluminar el municipio como lo hicimos, al 100% como lo podemos mostrar hoy. Obviamente tuvimos que solicitar unos permisos a Corpoelec. Pero es normal. Para poder hacer unos cosas, entonces, bueno, claro, no, pero es que para otros no. No, exacto. Entonces, Manuel Rosales también se está viendo con esa realidad, entonces, por eso digo que yo creo que estamos un poco mejor en el sentido de que hay factores, hoy con responsabilidades de gobierno, que entienden que hay que volver y que la única política posible, exitosa, es la vía constitucional, electoral y no violenta. Claro, eso lo podemos entender algunos venezolanos, pero hay una matriz de opinión muy alimentada probablemente por otras fuerzas, yo no voy a decir quiénes, que justamente le hacen sentir al venezolano de a pie que estos partidos están en alianza con el gobierno, como para descalificarlos. Y en una campaña electoral, en una pre-campaña electoral, pues obviamente que pareciera que todas esas fórmulas funcionan. Descalificar entre miembros de la oposición, entre partidos de la oposición, se descalifican, ok, eso es una. Pero también cuando sale a la luz pública algún comentario que identifique a un partido de la oposición con el gobierno para arrestarle. Entonces, bueno, eso sucede en una campaña y en pre-campañas. Lo que sí estamos claritos es que por primera vez probablemente vamos a ver en unas primarias 15, 16, 17 candidatos. Eso es una locura. No, pero bueno, es bueno y es malo. Bueno, como tú lo dices, es bueno y es malo. Lo ideal es que esas primarias sean, y es la propuesta de Fuerza Vecinal, que esas son unas primarias inclusivas, plurales, donde la mayoría de las opciones opositoras puedan presentar sus proyectos y sus nombres, ¿entiendes? Pero ¿qué es lo que yo te quiero expresar? Pero para eso tiene que haber una política común, para que el que salga ganador pueda representar también a la política de los que no salgan. Y que cuente con el respaldo de los demás. Claro, porque entonces, por eso te digo, hay que empezar por el principio, hay que sentar las bases, y las bases es el entendimiento con relación al proyecto país, con relación a la estrategia política. Yo puedo entender esa parte. Con relación a las sanciones. Claro, yo puedo entender esa parte, inclusive sería lo viable, sería lo ideal. Pero es que aquí conocemos que una vez que se vislumbra un candidato ganador de las primarias, los demás partidos empiezan a solicitar, antes de llegar a las elecciones, aquí es al revés, antes de transitar por unas elecciones presidenciales, ya empiezan a pedir, a cobrar factura, solamente por el apoyo que le estén dando. Entonces allí es donde yo siento que el juego pues falla sus niveles, se rompe y entonces empiezan todos a salir uno que otro. Y bueno. En política y en la vida los errores se pagan, y en política más. Yo creo que la oposición ha pagado muy duro sus errores. Pues claro que sí. Bueno, lo estás viendo. Porque ¿qué es lo que siente el venezolano? Además, hemos perdido la mejor de las oportunidades. Bueno, se perdió cuando Chávez, sí, y se está perdiendo ahora. ¿Entiendes? O sea, y hay posibilidades de que se pierda a futuro. Bueno, o sea, aquí también hay un principio básico, te lo digo yo como abogado, que es el que tiene más poder, tiene más responsabilidad. Bueno, entonces, por supuesto que la oposición ha cometido errores graves, con errores que tienen que ver con la política, pero en el gobierno, en la administración de nuestros recursos, de nuestras oportunidades, los errores fundamentales vienen del gobierno. Y este país ha sido gobernado por el socialismo del siglo XXI como filosofía, pues, o por el Partido Socialista Unido de Venezuela
llámese en su primera variante MBR, y ahora por más de 20 años. Entonces, el responsable principal de que la situación actual que estamos pasando los venezolanos sea esta, es el gobierno. ¿Cuál es la responsabilidad de la oposición? No haber logrado, no haber sido eficaz políticamente para producir el cambio político. Claro, en 20 años estos partidos no han logrado crecer. Es así. Bueno, sí, no, lo peor es que sí, crecieron mucho. Pero mucho. Entonces, Enrique Capriles, digamos, si aceptamos, como hay que aceptarlo, los datos oficiales, perdió por menos de 100.000 votos, o por 120.000 votos, por Dios. Eso es una hazaña. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió? Lo que tú dices, que la mezquindad hizo, porque además todo se personaliza, y esos 7 millones y tantos de votos de Enrique Capriles no fueron de Enrique Capriles. Él los capitalizó, pero han podido ser en la próxima elección de cualquier otro. Claro. Sí, porque eso era un capital electoral que se perdió por ser apresurado, por subestimar al adversario. Bueno, y por estar en esa tónica de que un día llamas a no votar, otro día llamas a votar, otro día llamas a no votar, por incoherencia. Exactamente. Muchísimas incoherencias, y yo siento que fueron 20 años que han pasado y que no todos han crecido, pero esperemos que la oposición nos muestre algo distinto en esta próxima oportunidad. Si no, saldrá un Rodolfo Hernández. Créeme. Los países no se quedan sin hacer nada. Los países pues, buscan, surgen los liderazgos. Sí. Bueno, esperemos. Uno nunca sabe, cualquier sorpresa será bien recibida. Esperemos que sea una buena sorpresa. Sí. Gracias a nuestro invitado del día de hoy, José Manuel Muñoz, dirigente de Fuerza Vecinal, diputado legislativo del Estado Miranda, con quien conversamos en el día de hoy. Y bueno, espero que lo hayan disfrutado. Muchísimas gracias. Gracias. Tus redes, si la gente te quiere buscar. ¿Cómo no? En Twitter, @José Munro. Eso viene de mis dos apellidos, Muñoz Rodríguez. José Munro. Y en Instagram, jm.munoz. @jm.munoz. Ok, facilito, ya lo saben. Muchísimas gracias, y a usted también. Nos despedimos en la dirección Mirla Castellanos, en la producción del gran Jessica Fermín Roger, en los controles Yeglina Acevedo, Mirla Castellanos, y de los micrófonos se retira quien les habló, Yesmin Roger. Pero sí crees, ya para finalizar, que vamos a primarias. Que sí. Sería de las opciones sería la sí, no veo que vayamos a llegar a un acuerdo sobre una figura. Puede ocurrir. Ni consenso ni encuestas. Entonces tenemos que ir a una primaria, pero para que esas primarias sean representativas y con posibilidad de éxito, tienen que ser amplias y plurales. Y además acordadas en torno a un programa de gobierno. Maravilloso. Muchísimas gracias. Será entonces hasta mañana. Gracias.